esa situación que no va a parar. Y lo que están buscando los actores, los que se sienten responsables de un orden político, es un sistema, una forma de gobierno que permita encauzar la cosa, pero sostienen siempre los mismos valores, ¿eh? Sí. Derechos individuales, derechos corporativos, lo que sea, pero derechos de los gobernados, vamos a decir, y una mecánica de los poderes para el control y equilibrio de los poderes. Entonces, eso es muy claro en el centralismo, clarísimo con la creación del supremo poder conservador, que es la idea de cuando un poder se está excediendo, y están pensando en el Congreso, por supuesto, tiene que haber un poder al que se incite, no procede motu propio, sino que lo tiene que incitar otro poder para que entre a definir la situación constitucional. Y en ese sentido, las constituciones centralistas, la de 36, que se elabora a lo largo de más de un año, ¿no? Eso se va haciendo poco a poco, eso lo ha visto muy bien Reinaldo. Luego, año y medio, sí, porque empiezan acaban a finales de 36. Y la Constitución de 43, las bases orgánicas, que es un documento muy interesante, al que Justo Sierra cualificaba de liberal no reformista, ¿no? Es decir, no quería avanzar reformas, exponer a novedades, pero sí afirmar los principios liberales. Y que es muy interesante porque, por ejemplo, logran ser electos los federalistas dentro de esa constitución. Y entonces dicen, esta constitución no nos gusta. A usted, Santana, le gustó, pues ahora la cumple. Y eso es una cosa que a mí me preocupa cuando se habla del dominio que tenía Santana sobre los congresos. Es el Congreso que lo desafora, ¿verdad? Cuando se le quiere pasar la mano, lo desafora en 44. Y eso, pues, entonces podemos pensar que Santana fue el país de un solo hombre, por Dios. Si no controló más que un eje, pero fundamental, y eso sí, controlaba gran parte del ejército, y estaba en la aduana más rica y en el punto básico. Ahí es interesante por qué llaman a Santana una y otra vez distintos grupos. Ya en el último momento, es que es el hombre que, siendo veracruzano, está en comunicación con los comerciantes, está en comunicación con los tabaqueros, está en comunicación con agiotistas, está en comunicación con el ejército, ¿verdad? La expresión de la violencia organizada. Pero nunca dura más de 2 años. No, porque no hay un suelo político suficientemente estable. Es una sociedad muy inestable, muy contradictoria. Y cambiante. Pero si bien yo estoy de acuerdo que es una sociedad muy inestable, yo regresaría a la pregunta al comentario que hacía Andrés en términos de revoluciones. Hay un consenso político general. Son liberales, la diferencia es cómo canalizar todas estas fuerzas nuevas en un orden, un nuevo diseño institucional. Porque la pregunta es, ¿para qué querían el centralismo? O sea, ¿qué te trataba de resolver con el centralismo? Ya un poco lo han planteado a Andrés y Reinaldo. Querían una participación más limitada. Hay que hablar también con eso. Sí, también. Y eso le va a estallar desde 3032 a Lucas Alamán, que trata de establecer una reforma. A Gómez Farías. Y a Gómez Farías, una reforma limitando voto, limitando participación política a través de milicias, a partir de los congresos. Y fortaleciendo a la presidencia. Entonces, el centralismo se trata de ver, hay un consenso político dentro de las élites, pero la gran diferencia es cómo articular ese consenso en las instituciones. Y ahí sí es donde da. Y el Congreso va a ser fundamental. Yo también estaba pensando en esta idea, no tanto del país de un solo hombre, sino antes incluso hay una prejuicio histórico de que éramos un país de caudillos solamente y que las armas los espadones era lo único que funcionaba. Y esa sigue teniendo muchos Yo a eso voy. No, realmente aquí la importancia, y no viene por nuestra transición política desde 88, desde antes sabíamos que los congresos son fundamentales. Ahí es donde se resuelve, y no en la presidencia de la República en parte, sino en los congresos, las negociaciones de los actores políticos, ¿no? Entonces, y sí llegan algunas negociaciones después, desde luego el centralismo se negocia. Sí, todo. Se salen, los radicales quedan fuera porque realmente se les había pasado la mano. De nueva cuenta, desde los estados, cuando ve uno el centralismo, se da cuenta que el centralismo murió en 1838, cuando el gobierno dice:
Eso de centralización fiscal, de centralización militar, hay que dejarlo a un lado. Es decir, dura un año, cuando más, el centralismo que queríamos. Sí, es que entra porque además privilegia allí sí a los militares en los gobiernos, sí, y eso, los militares cumplen menos que los civiles con los acuerdos, entonces sí, pues se vuelven inspectores de Hacienda, incluso con el centralismo, pues entonces ya el pobre control. Cuando ve uno el centralismo se da cuenta que el centralismo murió en 1838, cuando el gobierno dice eso de centralización fiscal, de centralización militar, hay que dejarlo a un lado. Porque además privilegia allí sí a los militares en los gobiernos, sí, y eso, los militares cumplen menos que los civiles con los acuerdos, entonces sí, pues se vuelven inspectores de Hacienda, incluso con el centralismo, pues entonces ya el pobre control. Pero a mí me interesaría mucho subrayar que el centralismo todavía le pone más peros, sobre todo en las 7 leyes, al pobre ejecutivo. Sí, sí, eso sí se cambia un poco en las bases orgánicas, pero queda sujeto al poder conservador, al Congreso y todavía al Consejo de Estado. Bueno, y hay una cosa que es tremendamente evidente, es decir, el centralismo deja intactas las jurisdicciones, llámense departamentos, pero son las mismas extensiones que tuvieron los estados. Es decir, son las mismas regiones que se manifestaron y exigieron el federalismo. Deja las asambleas legislativas de cada uno de los departamentos para efectos administrativos, pero al fin y al cabo electas y negociadoras de presupuestos, tal y tal. Entonces, no cambiamos nada. Quien intentó cambiar eso... Hubo un intento. Sí. Ellos en varias propuestas del Congreso querían hacer 50 departamentos. Ese es el proyecto de Lucas Alamán. Y que lo retoma Lucas Alamán en los años 50. Y lo va a llevar a cabo el imperio. El imperio, exactamente. Y no porque ellos pensaban que tenía que borrarse toda la... Y creo que era gran parte del problema. La división federalista de estados y formar unidades que estuvieran más equilibradas en población, en recursos. Yo diría que lo que tenemos que combatir es pensar que los centralistas son conservadores. No, eso es una aberración que no se... Fue una acusación de ese tiempo. Y nosotros hemos hecho, un poco los historiadores, hemos seguido las acusaciones partidistas. Sí, porque el sistema al que aspiran es el mismo. Es un gobierno equilibrado, respeto a los derechos de los gobernados, pero ¿cómo hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? No, y ellos decían mucho que lo que buscaban era el equilibrio entre el orden y la libertad. El orden y la libertad. Ahora es muy interesante. Que se había roto en la época del federalismo, a partir del 28. Y la búsqueda del orden, porque se empieza a hablar de bases orgánicas, de organización, a poner énfasis en la parte orgánica de las constituciones, ¿verdad? Y otros ponen más énfasis en la parte dogmática de declaración de derechos. Yo creo que ahí hay un diálogo muy interesante. Podemos figurar entre épocas en que se trata de que predomine una parte dogmática, que con esa no se puede gobernar si no hay una organización adecuada. Entonces, esa diálogo que se vuelve monólogo, lleva a una situación de falta de gobierno. Ahora, existe furia, un poco siguiendo la metáfora del trueno y la furia a nivel federal, es decir, entre estados y gobierno nacional. Pero si uno se ve en términos de la política de los estados, es mucho más estable. Es decir, hay un contraste interesante, porque en los estados, aún